les estoy mandando por WhatsApp. No lo tienen que abrir ahorita, pero para que sepan lo que les va a llegar. La invitación a la boda. Les estoy mandando 4 slides, creo que son. Le puse una portada media amarillista. No sé qué. Una portada un poquito explícita acerca de qué vamos a ver hoy. Y los slides son 3 que hablan de 3 temas que vamos a empezar a analizar hoy. Hemos estado viendo los viajes de Pablo, hemos estado viendo las cartas de Pablo, y hay 2 temas que como iglesia pensamos que es bueno que le dediquemos un poquito más tiempo de lo normal a un tema o temas que son difíciles. Uno de ellos es que es el tema del rapto. Cheque nos hizo favor de compartirnos la semana pasada sobre Tesalonicenses capítulo 4. Sigue el 5, que no vamos a ver hoy, lo vamos a ver hasta el próximo domingo. Y luego sigue el 1 y el 2 de segunda de Tesalonicenses. Si los quieren ir leyendo en esta semana que viene, los invito a leerlo para que la próxima semana andemos un poquito más familiarizados, más ágiles y más pues empapados de los temas que vamos a ver. ¿Por qué es importante ver estos temas y por qué decidimos aislarlos? Bueno, este tema, porque son temas que pueden ser un poquito pues controversiales, diferentes denominaciones creen diferentes cosas, diferentes iglesias interpretan la Biblia de diferentes maneras, y creo que este es un tema que como iglesia no vamos a decir, oigan, todos los que vienen a esta iglesia creen esto. No es necesario, porque es difícil saberlo, es difícil decir, oye, esto que dice la Escritura significa esto a futuro. Es difícil por varias razones. Algunas de ellas las vamos a descubrir hoy. Espero que las podamos descubrir. La intención del día de hoy es que tengamos un poquito de contexto de cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia cuando llegamos a estos pasajes. ¿Okay? Entonces es un tema un poquito pues, denso. Yo voy a tener el gusto de volver a compartir el próximo domingo y ya vamos a entrar al texto de Tesalonicenses. Si es necesario un tercer domingo, si hoy me doy cuenta que no estamos acabando, pues igual y dejo unas notas pendientes y el tercer domingo le damos otro ratito, ¿ok? Para no irnos aquí tan tarde. Antes de empezar, vamos a pedir que Dios nos guíe, que nos quite el sueño. Ahí hay café, creo que hay galletitas. Y creo que es importante que hoy pues, participemos los que estamos, ¿vale? Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por todo lo que nos das inmerecidamente. Gracias por tu Hijo y gracias por todas las riquezas que encontramos en Él. Danos sabiduría, ayúdanos a crecer, ayúdanos a evitar controversias al leer tu Escritura, pero al mismo tiempo, como hemos aprendido de los de Berea y otras situaciones, que danos discernimiento, danos conocimiento de ti y ayúdanos a ser sabios al llegar a tu palabra. Guíanos el día de hoy, guíanos como iglesia y acércanos a ti. Amén. Ok. Sinceramente, les invito a que si alguien tiene una duda o algo de lo que yo digo no se explica, me interrumpan. Ok. Somos poquitos, creo que eso tiene su lado bueno, porque también si de repente alguien se queda callado porque, ay, pues es que ya hablaron los demás, no pasa nada. Les digo, es un tema importante de que estudiemos. Ahora, antes de comenzar a leer textos, que la verdad es que hay un montón que tengo anotados, les quiero hacer una pregunta que es, creo que básica al llegar a este tema. Les voy a decir de una vez el otro tema que vamos a estudiar cuando lleguemos a él, así de manera aislada, pero en algún punto en este año creo vamos a estudiar como iglesia el tema de la elección y la predestinación, que muchas veces en las cartas de Pablo nos pasa que llegamos y, por ejemplo, en Gálatas creo que es que Pablo dice, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Entonces decimos, oye, entonces Pablo, ¿qué onda? O sea, él decidió seguir a Dios, él creyó en Dios, o Dios le dijo, no, pues tú vas a creer
y ya no tienes de otra. Y en otros pasajes de las cartas de Pablo se habla de eso. Ese es un tema que divide las doctrinas en las iglesias y divide las creencias de cómo vemos el evangelio. Personalmente les puedo decir, y creo que don Armando, don Robert también piensan que ese es un tema que sí es esencial del evangelio. Si yo decido creer en Dios o no tengo otra en mi vida más que creer en Dios, pues creo que el evangelio cambia. Si Dios dice, no, pues ustedes se salvan y ustedes no, es diferente a que nos invita a todos a salvarnos. Entonces, ese tema lo vamos a ver cuando lleguemos a él, no sé si en Romanos o por dónde. Y creo que ese es otro, le vamos a dedicar otros domingos. Este tema de hoy, en parte, tiene que ver con eso, con cómo leemos la Biblia. ¿Ok? Hay varios temas que les puse ahí en los slides. Al ratito, si quieren, vamos a ver más detalladamente. Pero básicamente es temas del milenio, temas de la gran tribulación y temas del rapto. ¿Qué es el milenio? Y creo que podemos empezar de ahí. El milenio es un periodo de tiempo que se menciona en la Biblia, que es el reinado de Cristo por 1000 años. Entonces, mi primera pregunta a ustedes, queridos hermanos aquí presentes, es, cuando la Biblia nos dice, Cristo va a reinar 1000 años, ¿creemos que Cristo va a reinar 1000 años? ¿O creemos que esa frase, 1000 años, es una frase alegórica que significa que Cristo va a reinar mucho tiempo? ¿Qué piensan ustedes cuando leemos algo así? Si alguien quiere decirlo, si alguien lo quiere argumentar, créanme que se vale. Hay pasajes, por ejemplo, en la Biblia donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces podemos llegar a un pasaje así y decir, no, pues es que esos 1000 años está cañón, que Cristo reine 1000 años, no sabemos cuándo es. Entonces no necesariamente significa del año 3000 al año 4000, significa que Dios va a reinar mucho tiempo, porque para Dios pues viene dando igual y lo que tenemos aquí escrito aplica de una manera y no aplica de otra. O podemos llegar a decir, no, es que si ahí dice 1000 años, son 1000 años. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque hay básicamente dos maneras de leer la Biblia. Y créanme que es un poquito difícil encontrar la línea exacta de dónde sí y dónde no. Ahorita espero darles una herramienta de cómo es mejor a mi consideración. Pero si yo empiezo a permitirme alegorizar la Biblia, si yo empiezo a decir, oye, es que la Biblia se puede leer alegóricamente y si dice 1000 años, no necesariamente es 1000 años, eso me sujeta a mi persona, mi interpretación de qué significan esos 1000 años. Entonces ya está en mi imaginación. Ya soy yo el que decide, no la Biblia misma. ¿Ok? La otra manera es decir, oye, ahí, lo que dice ahí, eso es. Y lo que dice se va a cumplir. Eso se llama, o se dice, es como una manera literal de interpretar la Biblia. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico que después nos va a servir. Vayan a Romanos. En Romanos, capítulo 9, hay un pasaje muy profundo que se llama la elección de Israel. La elección de Israel habla acerca de que Dios tiene a un pueblo escogido que va a él salvar en algún punto de la Biblia, en algún punto, de la historia. Vayan a Romanos 10, versículo 1. Pablo, ¿se acuerdan? Tiene dos nacionalidades, es romano, pero también es israelita. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. ¿Sí? Le está escribiendo a unos romanos, a unos italianos, si así quieren verlo, acerca de los judíos que ahorita están en guerra. Les dice, mi anhelo para Israel, no para ustedes, es para salvación. ¿Sí? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí?
Es decir, Pablo dice, oye, yo quiero que se salven. ¿Sí? Vayan al capítulo 11. Si lo tienen en su misma hoja, si no, está al ladito. Dice el 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué la pregunta? Porque había romanos que decían, no, es que Dios ya se olvidó de Israel. ¿De qué se olvidó Dios? De promesas que les había hecho en Génesis a Abraham, donde si se acuerdan cuando leímos y estudiamos al buen Abraham, Dios le había dicho, oye Abraham, es que yo a ti te voy a dar una descendencia, te voy a dar un hijo, aunque ya estás viejito y tu esposa ya está viejita, y en ese hijo y en tu promesa serán benditas todas las naciones de la tierra, pero también le dice, te voy a dar del río Éufrates al río fulanito, te voy a dar de tal lugar a tal lugar, tierra física. Entonces, dice el 7 del 11, que pues lo que buscaba Israel, que son las promesas y todo eso, dice Pablo, Dios no lo ha desechado. Dios sigue pensando en Israel, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Sí? Ok, entonces Dios los endureció. ¿Sí? Pero sí lo van a alcanzar. Pero Dios no se olvida de ellos, pero parece que sí, pero parece que no. Y le está hablando a gentiles acerca de un pueblo de Israel. Vayan al 11:25. Y esta es una muy buena lección para algunos, y me incluyo en estos días. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y hay varios misterios en la Biblia, uno de ellos es la iglesia, otro de ellos, dice Pablo, es este misterio. Y no quiero que lo ignoren. Dice, para que no sean arrogantes, no sean soberbios, no se les suba en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, de la iglesia. Mientras la iglesia está presente, parece ser, y Pablo nos dice que Israel está endurecido, que Dios no lo olvidó, y que va a entrar su plenitud, y luego dice el 26, y luego, 11:26, todo Israel será salvo. ¿Ok? Todo Israel va a ser salvo. Genial. Eso nos promete Pablo en la Escritura. Hay personas que después de pasajes así, perdónenme acá donde lo tengo. Vayan a Gálatas. Después de leer pasajes como el que acabamos de leer, podemos ir a Gálatas, capítulo 3. Versículo 28, donde nos dice Pablo, el mismo Pablo, a un público igual, gentil, muy similar, nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay una promesa, Pablo a los romanos les dice, no se endurezcan porque un día se va a cumplir. Y luego a Pablo a los gálatas les dice, oigan, pero es que ya no hay judío ni griego y ustedes son herederos según la promesa. Entonces yo me enfrento, hermanos, a un pasaje que parece contradecirse, y lo que podemos hacer es decir, bueno, entonces si Pablo dice aquí en Gálatas esto, entonces todo lo que dice en Romanos acerca de los judíos aplica para mí. Estoy alegorizando un pasaje. ¿Ok? Se puede pasar. Lo podemos acomodar. O podemos decir, no, pues es que las dos cosas son ciertas. ¿Ok? Vamos a usar salud. Vamos a usar Tesalonicenses un ratito para no olvidarnos de nuestros pasajes que hemos estado estudiando. Vayan a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer parte de lo que Cheque nos compartió el domingo pasado. Y vamos al 15, versículo 15 del capítulo 4. Si recuerdan lo que vimos el domingo pasado, los tesalonicenses estaban tristes, estaban con un poquito de desesperanza acerca de los muertos que había entre ellos. Oye, se me murió fulanito, estoy triste. Dice Pablo, no queremos que se entristezcan, como los que no tienen esperanza. Su esperanza en Dios es la resurrección. ¿Ok?
Y empieza a hablar de eso y lo leímos el domingo pasado. Por ejemplo, dice el 15 del 4, si ya están ahí, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este es otro concepto que se llama el rapto. ¿Por qué? Porque dice aquí que en el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿sí? Con los que se murieron y están resucitando. Entonces yo voy a ser arrebatado y voy a llegar al cielo. ¿Ok? Ojeen su Biblia tantito y vayan a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y en la segunda carta de Tesalonicenses, y esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad el próximo domingo, había algunos de estos creyentes en Cristo y había unas iglesias a las que algunas personas les estaban mandando cartas a nombre de Pablo. ¿Ok? Entonces a los tesalonicenses les llegaba una carta que venía firmada Pablo apóstol. Y Pablo les dice, no hagan caso a esas cartas que les están mandando, que son fake news. ¿Sí? Están, ¿cómo se dice? Cuando robo de identidad. Están falsificando mi nombre. No hagan caso de eso. Que parecía ser una confusión entre ellos. Y si quieren salud, leemos del 2.1. Dice, con respecto a la venida del Señor, lo que leímos el domingo pasado y acabamos de leer, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, salud. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Sí? Les llegó una carta como si fuera nuestra, no se dejen mover, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Salud. Primero en una carta les dice, oigan, es que el día del Señor viene como ladrón en la noche, nos va a arrebatar y nadie se va a dar cuenta, estén tranquilos. Y luego acá les dice, oigan, estén tranquilos porque hay unos de ustedes que creen que ya está pasando, es más, les llegó una carta fake, no se dejen mover. Sigamos leyendo. Nadie, versículo 3, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué pasaba entre los tesalonicenses? Y nos puede pasar el día de hoy, hermanos. Había unos que decían, es que el día del Señor ya está pasando. Es más, fulanito pastor dijo, perenganito se paró e interpretó la Biblia así, 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 así. Ya está cerca. Y Pablo les dice, no, hay unos requisitos que tienen que pasar. No va a pasar hasta que se manifieste el hombre de pecado. No va a pasar hasta la apostasía. No va a pasar hasta que alguien se siente en el templo de Dios como Dios. Bueno, entonces yo tesalonicense, yo regio, en la buena semilla, leo esto y digo, bueno, ¿esto ya pasó o no pasó? ¿Cómo sé si ya pasó? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es el hombre de pecado? Bueno, hay otro término que se llama el anticristo o el falso profeta, que es otra persona, que se habla en Apocalipsis y se cree que esta es una referencia a eso. Oye, que hay pasajes en Daniel, que hay pasajes en Mateo que hablan de cosas que pudieran tener que ver con la apostasía, sí las hay, ahorita vamos a ir. Pero así como hay desviaciones de cómo leemos, hay desviaciones de cómo interpretamos la palabra. Y por ejemplo, ahorita que está Israel explotando y que está el bombardeo y que están los iraníes peleándose con estos y que están los gringos ahí metidos y que demás, fuera de este espacio a mí me preguntan algo y ahí les tiro un rollo conspiranoico acerca de qué va a pasar. Pero en la Biblia no sabemos más que estas verdades. Y es importante que sepamos discernir, es importante que sepamos cómo interpretar estas cosas. El peligro de una falsa interpretación, de no conocer,
Hay un pasaje, no me acuerdo, creo que en los profetas, que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Okay? Hermanos, de verdad yo les invito a que lean su Biblia, escudriñenla, no todo tiene que ser estos temas, hay algo que estos temas se llama escatología, no todo tiene que ser, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Va a ser o no va a ser? No tiene que ser eso, pero entre más nos impregnemos, entre más sepamos, entre más estudiemos, más fácil va a ser para nosotros identificar cuando algo no es con la naturaleza de Dios. Cuando algo viene y dicen, oye, es que por ejemplo, a mí se me hace muy sorprendente que ahorita hay muchas personas que ustedes conocen, yo estoy seguro que creen que estamos en el milenio. Y se los puse ahí en el WhatsApp, en uno de los slides, se llama amilenialismo. Y dicen, es que ahorita ya estamos en el milenio. Israel y la iglesia son uno solo. No hay rapto, ya estamos en el milenio, nada más estamos esperando la segunda venida del Señor. Y es más, puede pasar ahorita. Y tú le dices, oye, Pablo dijo esto. Ya se manifestó la apostasía, ya se manifestó el hombre pecado. Es que... Y empezamos a alegorizar y alegorizar y alegorizar la palabra y no llegamos a nada. Ese es el riesgo de no conocer nuestra Biblia, ese es el riesgo de no saber lo que está escrito y no saber los planes que Dios tiene. Yo pienso muy seguido en unos hombres que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, no sé qué. Hombres no judíos, no conocidos por ser los grandes predicadores, no necesariamente muy acercados al templo, al sacerdote, a los profetas, ni judíos eran. Pero hubo un grupito de conocedores que supo identificar cuándo venía el Mesías. Y yo digo, oye, todos los demás que tenían la misma escritura. Oye, que una estrella, oye, que una profecía. Se podía saber, sí se podía. Qué triste que nadie se dio cuenta más que un grupito pequeño. Ahorita vamos a ir a Mateo y así como nosotros podemos decir, oye, eso que le dio Cheque el domingo pasado, que ahí medio, nada más tocó el tema y no nos lo explicó y ahorita estamos viendo cómo interpretar y demás, ¿qué preguntas nos salen? Bueno, pues a los discípulos le preguntaban lo mismo. Los discípulos así como le dicen, oye Cristo, enséñanos a orar. Bueno, miren, les voy a enseñar el Padre Nuestro. Oye, Cristo, enséñale el otro. Oye, Cristo, ¿qué piensas de los impuestos? No, pues denle al César lo que es del César. Es más, ve, pesca algo y sale con una moneda y ve y paga. Qué padre, ¿no? Porque así el SAT no me persigue. Así como había dudas, le dicen, Señor, ¿qué señales antes de tu venida? ¿Cómo le hacemos para estar aquí al tiro? Cheque, nos lo mencionaba el domingo pasado, Pablo lo veía inminente. Pablo decía, oigan, los que estemos vivos. Entonces, si Pablo tenía, ¿qué les gusta? 40, 50 años, no sé. Decía, oye, en menos de 30 esto pasa. Se nos murieron unos, los vamos a alcanzar, ni se apuren, hermanos. No estén desesperanzados, no estén tristes porque en 50 años ya estamos todos juntos. Así lo veía Pablo. Y ya pasaron 2000 años desde entonces, poquito menos. Y seguimos esperando la venida del Señor. Y sigue habiendo dudas y sigue habiendo problemas que podemos juntos como iglesia estudiar. ¿Ok? Resumiendo lo que llevamos hasta aquí, y ya llevamos un buen rato. El alegorizar cosas es peligroso. Hay un pasaje, la verdad no lo anoté, lo estoy pensando, pero si alguien me recuerda dónde está, creo que está en Gálatas, la alegoría de Sara y Agar, donde Pablo, ¿es Gálatas? Donde Pablo dice, oigan, ¿se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento estaba Abraham, que Dios le prometió algo, pero luego Sara, su esposa, dijo, oye, yo estoy viejita, ya no te puedo dar hijos, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Y mi sierva te da un hijo en mis rodillas, aquí yo lo recibo, y esa es la promesa de Dios. Y Pablo usa esa alegoría y sus Biblias, no me acuerdo ni el capítulo, pero es Gálatas, si alguien me ayuda con la referencia para que quede registrada. ¿Gálatas 4? Gracias, Gálatas 4:21. Sus Biblias, si tienen títulos, probablemente va a decir alegoría de Sara y Agar. ¿Eso quiere decir que en la Biblia no hay alegorías? No, sí hay. Pero si se dan cuenta, está agarrando una historia que es literal, que es imposible que alguien la tuerza, y dice, eso vamos a usarlo para explicar este otro tema que están batallando para entender. Hay unos pactos, hay unas promesas, así como fue allá, es acá. Bueno, claro que hay alegorías en la Biblia. Claro que podemos interpretar pasajes. Hay salmos, que son libros poéticos.
donde dice, no, pues Dios sacó a Israel de Egipto en alas de águila. Y nosotros lo cantamos, ¿se dan cuenta? El primer canto que cantamos hoy, me glorío en Jesucristo, me lleva, creo que dice, en alas de águila. Y está haciendo una referencia a un salmo que dice eso. Oye, ¿Moisés salió en águila? Pues no, porque si no Dios no hubiera tenido que abrir el mar rojo, no salió en águila. Qué padre hubiera sido que eso pasara. Entonces es una alegoría, es un poema de una verdad absoluta. Entonces cuando llegamos a estos pasajes hay que buscar lo que sí dice la Biblia. ¿Qué sí dice la Biblia? ¿Qué pasa? Y qué sí está escrito. Ahorita yo les leí Romanos, les leí Gálatas y esa doctrina se llama doctrina del reemplazo. Cuando yo digo, Dios le prometió estas cosas a Israel, pero como en Gálatas dice que ya todos somos uno y que no hay judío ni griego, entonces la iglesia entra en estas promesas. Sí hay promesas que nos alcanzan, claro que sí. En la simiente de Abraham son benditas todas las naciones. Pero si digo, todo lo que en la Biblia dice que se le va a dar a Israel, se lo dio a la iglesia, entonces Israel ya no existe, ya no tiene plan divino. Entonces la iglesia reemplaza a Israel. ¿Okay? Eso se llama la doctrina del reemplazo. Y eso... Por ejemplo, ahorita que les decía, es que hay gente que ya cree que estamos en el milenio. Cuando llegamos a un pasaje como el del milenio, cuando llegamos a un pasaje como el del Día del Señor, nos obliga a tomar ciertas posturas acerca, por ejemplo, del Día del Señor. ¿Sí? Si yo digo, es que ya el Día del Señor ya no tiene nada que ver con Israel. Es más, Dios ya reina ahorita y por eso estamos en el milenio. Oye, entonces, pues probablemente no necesito un rapto porque la iglesia se va a ir ¿a dónde? Si la iglesia tiene que estar aquí y ya está reinando. Entonces la segunda venida del Señor, ¿a qué viene? Si no viene a reinar 1000 años, porque eso dice la Biblia, pero ya está reinando ahorita. Entonces el haber quitado a Israel del plan divino y al haber dicho la iglesia está ahí, ya me destruyó mi pasaje de la venida del Señor. Ese es el peligro que a veces corremos. Creo, y se los digo a nombre propio, creo que no está mal que alguien piense diferente. Creo que alguien puede tener oye, yo leí ese pasaje y lo interpreto de esta manera y, oye, ¿por qué? Y podemos platicar y está padre y creo que nutre a la iglesia. Pero creo que si lo hacemos por falta de conocimiento, ahí estamos en un pequeño problema. Entonces por eso les sigo invitando a que estudiemos nuestra palabra. ¿Sí? ¿Qué es la venida del Señor? Y vamos a empezar, ahora sí un poquito más por ahí, en Tesalonicenses. ¿Siguen en Tesalonicenses o se fueron a Gálatas? Siguen en Tesalonicenses. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, contradecir algo, decir algo hasta aquí? ¿No? Muy bien. Hermanos, sinceramente yo pienso que esto que acabamos de ver en estos 20, 30 minutos es lo más importante. El saber leer la Biblia. Oye, que lo que vamos a leer de aquí en adelante... bueno, pues usemos estas herramientas o esta postura que acabamos de ver y todo va a fluir un poquito más, ¿ok? Pero saber qué estoy leyendo es lo más importante que vamos a hacer. Otra manera, pues, algo que tiene que ver con esto, es que la Biblia se debe, creo, interpretar a sí misma. Por ejemplo, en sus slides, y ahorita lo mencioné, hay algo que se llama la Gran Tribulación. ¿Alguien ha escuchado de la Gran Tribulación? ¿Todos? ¿Sabe Gaby qué es la Gran Tribulación? ¿Cómo? Vamos a ver qué es la Gran Tribulación. Y ahorita vamos a ir a ver qué es la venida del Señor. Lo vamos a mencionar muy rápido. Pero la Gran Tribulación es un periodo de tiempo donde se dice que va a haber muchos problemas en el mundo. Muchos problemas. En los slides que les puse ahí, les puse una sección de 7 años. Y en esos 7 años, creo que es el último slide de hecho, viene dividido 3.5 y 3.5. Y el primer 3.5 yo le puse una frase ahí entre comillas que se llama el principio de dolores. ¿Ok? Ese principio de dolores es una frase que Cristo dice. Oigan, cuando vean esto y esto y esto, es principio de dolores. ¿Ok? Esos 7 años, nadie nunca en la Biblia nos dijo, la gran tribulación dura 7 años. Anótenle. ¿Alguien sabe de dónde sale esa idea de que la gran tribulación dura 7 años? De Daniel. El profeta Daniel, muchos años antes de que Cristo venga,
escribe un libro, escribe unas profecías y nos dice algo que créanme que me encantaría entrar a estudiar hoy, pero no lo vamos a hacer. Pues se llaman las 70 semanas de Daniel. Y en las 70 semanas de Daniel, Daniel básicamente nos dice, de la semana 1 a la 69 va a pasar esto, 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 esto y esto y esto y esto. Y casi todos los que han leído la Biblia y la han estudiado concuerdan que esas 69 semanas ya pasaron. Y nos dice, va a empezar cuando fulanito rey dé fulanito edicto. Bueno, pues te vas a la historia, fulanito rey dio fulanito edicto. Sí, está en la Biblia ese edicto. Genial, entonces ya sabemos en cuándo empezó. Cuéntale, 70 semanas. Oye, pero es que las 70 semanas, fíjense que cada semana son 7 años. Entonces, si llevo 69 semanas, entonces llevo 69 por 7 años. Entonces, de que dio el edicto el rey, me voy para acá. Y luego parece haber una pausa entre la semana 69 y la semana 70. Entonces, hay mucho hay mucha controversia acerca de cómo interpretar cuándo pasó esas 70 semanas. Entonces, cuando dicen, es que la gran tribulación, y como Daniel dice que en esos 7 años parece que va a haber unas bronquillas por ahí, automáticamente decimos, es esta la semana. La Biblia no lo dice. Yo lo estoy interpretando. Ustedes probablemente lo han escuchado interpretado así, pero la Biblia no lo dice. Pero llegamos y agarramos y decimos, no, 7 años. Bueno, entonces 7 años de tribulación. Eso es lo que es la gran tribulación. Un periodo de tiempo al que muchos creyentes atribuyen, dura 7 años, en el cual va a haber muchos problemas. Y después de cuáles esos problemas, parece que viene Cristo. Porque Cristo dijo eso. Y Señor, ¿qué señales va a haber tu venida? Bueno, va a haber estos y estos y estos temas y después estén listos. Genial. Entonces Pablo nos dice unas cosas de cuándo es la venida del Señor. Cristo mismo nos dice unas cosas de cuándo es la venida del Señor. Y nosotros aquí estamos leyendo Tesalonicenses diciendo, caray, ¿nos va a raptar o no nos va a raptar? ¿Ok? ¿Se explicó más o menos qué es la gran tribulación? Excelente. Entonces, la gran tribulación es eso. Y luego vamos a leer qué es la segunda venida. Pero, si me permiten, antes de saber qué es la segunda venida, vamos a aclarar el paréntesis que vimos el domingo pasado acerca de qué parece ser ese rapto o qué es ese rapto del cual ya leímos un domingo y hoy estamos volviendo a leer. Que dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Parece que sí va a venir un águila por nosotros, casi, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Este pasaje es el único pasaje que parece o que lo explica así directamente en la Biblia. Hay otro pasaje en Mateo, y ya lo he mencionado varias veces, Mateo 24, al ratito vamos a él, o el próximo domingo vamos a él, donde Cristo mismo está contestando qué señales va a haber de su venida. Pero a este concepto se le llama rapto. Va a estar todos en lo mismo. El rapto es la creencia de que esto que acabamos de leer pasa literalmente. Yo estoy aquí y un segundo después estoy en las nubes flotando, encontrándome con Cristo en las nubes. Dice, así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Hay personas que niegan este pasaje. Dicen, no, es que ese rapto no va a ser así. Todos estamos de acuerdo en qué sería. Si sí es esto. Pero hay quien dice, no, es que está hablando de la segunda venida. No existe. Y hay otros que dicen, no, es que sí existe, pero no existe cuando tú crees que existe. Muchos creyentes, yo así me crié, dicen, es que va a pasar antes de los 7 años de tribulación. Ya interpreté que hay 7 años de tribulación cuando no estoy seguro. Ya interpreté que el rapto es antes de la tribulación, cuando no nos dice eso, nomás nos dice que el día del Señor. Entonces, en esas líneas del tiempo que yo les compartí, está la iglesia, y luego parece que está el rapto, y luego parece que está la tribulación, y luego parece que está la venida del Señor. ¿Qué comenzó diciendo Pablo aquí? Comenzó diciendo que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, esto que acabamos de leer, Pablo parece estarlo interpretando con la venida del Señor. Ay, pero viene 2 veces, viene por su iglesia y nos lleva y luego vuelve a venir. ¿Por qué? ¿Qué es la venida del Señor? Vamos a dedicarle un ratito a eso. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí?
¿Ya los confundí más? Excelente. La segunda venida de Cristo, hermanos, y creo que a eso le vamos a dedicar los próximos minutos nada más, es una promesa que tenemos como iglesia, que tenemos como creyentes, y les puedo recontrasegurar, y gracias a Dios, todos los creyentes que creen en el Evangelio creemos esto. Aquí no hay mucha controversia de qué es la segunda venida del Señor. ¿Cuándo es? ¿Qué pasa antes? Hasta los discípulos preguntaron. La segunda venida del Señor es la creencia de que Cristo va a regresar a la tierra físicamente, así como lo hizo hace 2000 años. Cristo hace 2000 años vino manso, humilde, sin pelear con Herodes, con Pilato. Dice Isaías 53 que como oveja llevada al matadero, no abrió su boca, ¿sí? Y vino a morir por nosotros. Vino a cumplir lo que se necesitaba para que nosotros creamos en Él y seamos salvos en Él y seamos adoptados y recibidos en Él. Entonces Cristo hace eso y se va. Y hay un montón de profecías que hablan, por ejemplo, que Cristo va a llegar y se va a plantar en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se va a dividir en dos y va a haber una guerra. Entonces, por ejemplo, los discípulos, y hay pasajes muy bonitos como los discípulos de Juan, que Juan está en la cárcel, Juan el Bautista, y le dice a sus discípulos, oigan, vayan a ver si le estuve haciendo la chamba al Cristo o si esperamos a otro. Y van los discípulos, oye, Cristo, es que dice Juan, que nos diga si sí eres el Cristo o no eres el Cristo. No, pues sí soy. Entonces ellos podrían decir, oye, la guerra. ¿Dónde está el pleito? ¿Por qué está Herodes todavía? ¿Por qué pago impuestos? ¿Por qué los publicanos nos siguen transeando? ¿A qué horas reinas? La mamá de Juan y Jacobo. Oye, Cristo, cuando ya llegue el día donde nos peleamos, ¿cuánto porque mis dos hijitos sean aquí los más prominentes? Quiero que Juan esté a la derecha y Jacobo a tu izquierda. ¿Por qué? Porque estaba esa esperanza en ellos, porque la Escritura lo habla. Hechos 1, 10 y 11, no vayan ahí, aquí los tengo todos, se los voy leyendo rápidos. Si alguien quiere estas notas o lo que sea, se las mando. Hay mucho texto aquí que tengo anotado. Pues Hechos 1, 10 y 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cristo se acababa de ir y dicen, así va a regresar va a regresar como lo acaban de ver, así viene. Apocalipsis 1, 7, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Es decir, Cristo fue muerto, fue colgado en la cruz, le traspasaron el costado, dice Juan, y así como viene con la herida aquí, así lo van a ver. Mateo 24, 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No va a ser secreto, todo ojo le verá y viene Cristo. Su venida va a ser visible y física. No va a venir ahí en espíritu, no va a venir oculto para unos y visible para otros, viene y todo ojo le verá. La venida de Cristo va a marcar el inicio y el final y el inicio de una era diferente. Mateo 24, 30, 31 dice, vendrá con poder y gloria y enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos. Ahí está la otra palabrita que lo vamos a estudiar. Escogidos, escogió a unos y a otros no. Luego lo estudiamos, pero viene Él con poder y gloria y con sus ángeles derechito a recoger gente. Primera de Tesalonicenses, bueno, esa la acabamos de leer, Apocalipsis 19, 11. Viene como rey guerrero a juzgar y pelear con justicia, del 19, 11 al 16. Y por eso decían, oye, Cristo, ¿dónde está la guerra? ¿Sí? Mateo 25, 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones para un juicio final. ¿Sí? El mundo como lo conocemos va a cambiar. Incluirá resurrección y transformación. Leímos eso el domingo pasado, lo acabamos de leer otra vez. Oigan, no estén tristes porque los que se les murieron van a resucitar en Cristo y ustedes también van a resucitar. ¿Sí? No solo viene aquí, 1 Corintios 15, 51 y 52, no todos dormiremos, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Es decir, todos los que estamos aquí, aunque no nos hayamos muerto, como acabamos de leer en Tesalonicenses, vamos a cambiar, vamos a ser resucitados. Oye, se menciona una trompeta aquí. Y acá también en el, no sé cuál versículo ya de Tesalonicenses, pero se menciona una trompeta. Y Apocalipsis tiene 7 trompetas. Ah, caray, pues vayan y lean.
Léanle, y luego le estudiamos las trompetas de Apocalipsis. Pero dice, la final trompeta, resurrección, venida de Cristo visible. Eso creemos va a pasar. 4.4, va a traer juicio y restauración. ¿Sí? Lo leímos hace ratito, este no lo leímos, 2 Tesalonicenses 1, dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Es decir, si yo no conocía a Dios y ese día llega, a mí me va a ir bien mal. Voy a recibir retribución. ¿Sí? Y dice, y para ser glorificado en sus santos. Entonces los que estén bien con Dios van a ser glorificados, los que estén mal con Dios van a recibir retribución en esa venida de Cristo. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi premio, conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué miedo. Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Okay? Cuando Cristo venga, va a traer juicio y va a traer recompensa. Y esa es una esperanza para los que estamos en Él. Y por eso es tan precioso lo que creemos y por eso lo tenemos que compartir. Y por eso queremos que el mundo se salve. Por eso creemos que Dios quiere que todos se salven. ¿Sí? Porque queremos que todos sean salvos. Punto 5. Será un evento inminente y súbito. Mateo 24:36, 42 al 44. Estoy leyendo los resúmenes de los versículos, pero dice, del día y la hora nadie sabe. Velad porque no sabéis qué día ha de venir vuestro Señor. Bueno, nadie sabe el día ni la hora. Pero Pablo sí nos dio una indicación de qué va a pasar antes. ¿Ok? El hombre de pecado, ¿cómo dice el? Lo perdí. Apostasía. Eso va a pasar antes. Entonces puedo palomear algo, pero no sé exactamente cuándo va a pasar. 1 Tesalonicenses 5. El día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Es decir, la gente va a estar bien plaza, diciendo aquí estamos bien, no pasa nada. Y luego, ¡pum! Destrucción. Qué triste. Apocalipsis 3:3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. ¿Sí? Y eso es Cristo hablando. Acabamos de mencionar que esta es una esperanza nuestra, este es un consuelo. Les leo 3 pasajes que tienen que ver con eso. Bueno, 2. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Para los que creemos en Él es una esperanza bienaventurada y una manifestación gloriosa. Juan 14:2-3 dice Cristo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se acuerdan lo que leíamos hace ratito en Juan 8? Donde Cristo dice, es que ustedes ni saben de dónde vengo ni a dónde voy. Mi Padre sí sabe, y mi Padre da testimonio. Bueno, si queremos saber de dónde viene y a dónde va, lo acabamos de leer. Va a prepararnos un lugar para que cuando seamos transformados, vivamos con Él y seamos glorificados en Él. Esto, que yo sé que lo acabamos de ver muy rápidamente, es la creencia de que Cristo viene. Tengo aquí anotadas un montón de profecías del Antiguo Testamento que profetizan eso. Por eso ahorita mencionamos que la mamá de Juan y Jacobo decía, pues yo creo esto. Juan el Bautista creía lo mismo. Todo lo que leímos ahorita está en el Nuevo Testamento, y la mayoría de las cosas, a reserva de las que Cristo dijo, como lo que acabamos de leer en Juan 14, son cosas que se dijeron una vez que Cristo se fue. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 Cristo se va y se quedan los discípulos viendo para arriba y dicen, oye, Cristo ya se fue, y se aparecen unos ángeles y dicen, ustedes tranquilos, va a regresar. Bueno, genial. Esperamos esa venida. Ahorita leímos el pasaje donde dice que todo ojo le verá y van a ver al Cristo traspasado. Hay un pasaje en Zacarías, y solo les voy a leer del Antiguo Testamento, pero nos explica Zacarías 12:10. Miren, yo voy a ir ahí porque no lo tengo anotado. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración.
y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje se cumplió cuando Cristo vino a la tierra como bebé y nació en un pesebre. ¿Todo el mundo le vio? No. ¿Derramó espíritu de gracia y oración? No. ¿Estaba traspasado? No. Bueno, entonces esperamos que se cumpla en un futuro. Y que todo ojo lo vea y que todo ojo diga, mira, ese es el que crucificamos. Ese es el que matamos. Así como hay otros pasajes que prometen eso. Por eso, hermanos, en Tesalonicenses leemos que Pablo les dice, es que esa es su esperanza. Eso es lo que sabemos que va a pasar. ¿Sí? Y cuando pase, nosotros vamos a ser transformados. Nosotros vamos a ser cambiados. Nosotros vamos a estar con Cristo en gloria. ¿Sí? No os entristezcáis. ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí? Dice el 18 de ese mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. ¿Sí? Cuando estén ahí atribulados, aliéntense con esas palabras. Cuando estemos titubeando, aliéntense con esas palabras, porque esa es una certeza que va a pasar. ¿Cómo vamos de tiempo? Miren, vamos a lo que les mandé de WhatsApp. Para acabar más o menos temprano. Vamos a ver el primero nada más. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? El que dice milenio. ¿Ok? Hay tres posturas principales. Tal vez alcanzamos a ver los primeros dos porque tienen que ver. Pero hay tres posturas principales sobre el milenio. El milenio se menciona en Apocalipsis 20. Si alguien quiere anotarlo o si quieren irlo a leer después. Pero el milenio está en Apocalipsis 20. ¿Ok? Si ven, está una cruz, que es una referencia a Cristo, es una referencia a su vida, a su muerte, a su ascensión. Y lo dice, era de la iglesia. Lo estudiamos, lo leímos hace ratito como la plenitud de los gentiles que menciona Pablo en Romanos. El premilenialismo, ¿sí? Es antes del milenio. Y los puse ahí entre paréntesis, dice pretribulacional. Porque estamos creyendo, quien interprete así la Biblia, y sé que nos falta tiempo para entrar en más detalle, pero quien interprete así la Biblia, que hay un rapto real y que hay una tribulación de 7 años y que hay un milenio literal, dice que el rapto pasa antes de la tribulación. Y ahí está, era de la iglesia y luego el rapto, ¡pum!, se lleva a la gente. ¿Por qué creen eso? Porque hay pasajes donde nos dice que Dios no nos dejó para ira. ¿Sí? Dice, Dios no nos dejó para ira. Primera Tesalonicenses 5:9. Si alguien está ahí todavía, lo podemos leer. Si no, y lo quieren anotar, sé que algunos están anotando. Pero dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como ese capítulo, que vamos a leer más a detalle el próximo domingo, nos dice, oye, es que cuando digan paz y seguridad, les va a pasar. Cuando estén como los dolores a una mujer encinta, va a pasar. Y como viene como ladrón en la noche, y nosotros tenemos que estar bien vivos porque hay que estar velando por si viene Cristo, pero Cristo no nos puso para ira, entonces el mismo pasaje nos parece decir que no vamos a estar cuando vengan todas estas cosas tan feas. Entonces, yo interpreto que el rapto de la iglesia va a pasar antes de que pasen todas estas cosas tristes y feas, que se llaman, o le ponemos como la tribulación, que como les dije hace rato, mucha gente cree que dura 7 años,
Probablemente, pero nadie puede asegurar. ¿Qué sí podemos asegurar de la tribulación? Fíjense. Podemos asegurar que al menos dura 3 años y medio. ¿Alguien sabe por qué podemos asegurar eso? ¿No? Porque en Apocalipsis se mencionan números de días de dolor relacionados a la tribulación. Y nos dice que va a haber un periodo de 3 años y medio muy feo. Y como Cristo menciona que va a haber un periodo de principio de dolores, entonces decimos, oye, mitad y mitad. La tribulación, como que la primera mitad no está tan mal y la segunda mitad está muy mal. Una postura es, como la que tenemos ahí, que el rapto nos lleva antes de que empiecen esos años. Otra postura dicen es que nos lleva a la mitad de la tribulación. ¿Sí? Otra postura dice, no hay rapto. Seguimos en el primer pasajito. Hay rapto, hay tribulación y luego todo lo que leímos ahorita de la segunda venida pasa. Y después, como ya Cristo está aquí, reina. Y hay un milenio y luego hay un juicio final. Estoy seguro que esta postura le suena familiar a muchos. ¿Sí? Estúdienlo esta semana. La siguiente semana vamos a leer más al respecto. Postmilenialismo. ¿Sí? Hay una era de la iglesia y luego hay un milenio y luego hay una segunda venida y juicio final después del milenio. Oigan, que va a haber un milenio sin Cristo aquí. Pues vayan a Apocalipsis 20 y léanlo. Lo leemos también el próximo domingo. Pero no parece hacer tanto sentido. Oye, ¿por qué creo esto? Es que creo que no existe el rapto. Y creo que esto que acabamos de leer aquí no es como lo acabamos de leer. ¿Por qué? Les voy a dar una explicación muy breve, porque ya vamos para la hora. Pero hay un pasaje aquí que dice... Lo tengo anotado aquí en mis notas, pero a ver si lo encuentro. Bueno, perdónenme porque no me acuerdo cuál es la palabra exacta. Hay una palabra, perdón, en este pasaje de Apocalipsis 4, que es una palabra que tiene que ver, estoy seguro que ahorita me va a caer el 20, pero, perdónenme, versículo 17, 1 Tesalonicenses 4, 17, que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ok? Esa frase que dice ahí, para recibir al Señor en el aire, es la misma frase que se usa en una parábola, que es una alegoría de la Biblia, que se llama la parábola de las 10 vírgenes. ¿Alguien se acuerda de esa parábola? En la parábola de las 10 vírgenes hay 5 y hay 5. Hay 5 que están listas y 5 que no. Y están esperando que llegue el novio a casarse con su amiga. Y están ahí y el novio se tarda, eso no pasa. Y cuando llega, hay 5 que cuidaron sus lámparas y no se les acabó el aceite y hay 5 que se durmieron y se les quedaron sin aceite. Entonces le dicen a las otras, oye, dame aceitito para ir a recibir al novio. Pero ¿qué hacen? Van con el novio, lo reciben y llegan a la boda. Entonces, si estamos recibiendo al Señor en el aire, entonces no nos estamos yendo con Él. Viene Dios, resucitan los muertos y la iglesia es transformada, lo recibimos y pues parece que como viene y está hablando de la segunda venida del Señor, viene para abajo, entonces nos transforma pero no nos vamos al cielo. Hace un poquito de sentido. ¿Sí? Si estamos recibiendo al novio y es su segunda venida, entonces pues parece que no nos lleva a ningún lado y parece que al contrario, reinamos aquí con Él y lo que venga después, aquí está Cristo porque ya llegó. Entonces nuestro rol es solamente recibirlo. Entonces el rapto
lo desaparecemos porque no nos está llevando a ningún lado. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí se entendió? Bueno, porque si no lo volvemos a explicar. Otra hora, nada, no se crean. Entonces, hay personas que como leen ese pasaje dicen, no, el ser rapto no existe. Quítalo, bórralo. Entonces la tribulación que viene en el 5, pues nos toca, porque aquí vamos a estar. Nada más lo fuimos a recibir, pero aquí ya llegó y estamos con Él, o la vivimos con Él, o lo vivimos sin Él, pero nos va a tocar porque no nos va a llevar. Entonces eso nos hace pensar que el milenio viene después, tal vez de la tribulación, y la segunda venida y el juicio final son hasta el final, y eso nos pasa a nosotros hasta el final. Otra postura, la tercera del primer slide, que se llama amilenialismo, es que la era de la iglesia está todo el tiempo, ¿sí?, hasta la segunda venida y el juicio final. ¿Sí? Se parecen un poquito, pero ellos creen, los que creen esto, y créanme que yo no lo creo, solamente creo que es bueno que lo conozcan, que el milenio está pasando ahorita y que el milenio, pues ya llevamos 2000 años de milenio, podemos llevar otros 1000 años más. ¿Por qué? Porque en el milenio, en Apocalipsis 20, se nos dice que Satanás va a estar atado. Entonces ellos dicen, no, es que si está atado, por eso podemos ahorita compartir, y por eso podemos evangelizar, y por eso nos podemos reunir. Entonces Dios ya reina. Y hay pasajes en el Nuevo Testamento que habla, por ejemplo, del reino de los cielos. Y Cristo dice, es que el reino de los cielos está en ustedes. El reino de los cielos ya se acercó, ya llegó. Entonces dicen, oye, es que si hay un reino y hay un milenio donde Cristo reina, pero Israel ya no tiene nada que ver y no hay rapto, pues entonces si ven ahí en la última línea que les puse, es un milenio simbólico que parece que abarca toda la era de la iglesia hasta que Cristo venga. Todo esto tiene que ver de cómo interpretamos la Escritura. Todo esto tiene que ver por qué entendemos cuando leemos y qué creemos. Y sinceramente, hermanos, esto se los digo de todo corazón, ¿qué creemos que es coherente con la naturaleza de Dios? ¿Qué creemos? El Dios que conocemos, el Dios que salva, el Dios que muere, el Dios que intercede, el Dios que viene a morir por nosotros, las cosas que leamos, que la Biblia interprete, que la Biblia nos diga y que sean coherentes con ese evangelio, creo que nos van a acercar a la verdad. Pablo les dice, otra referencia que no tengo anotada, pero les dice, si viene un ángel del cielo y les predica otra cosa, si vengo yo y les predico otra cosa, ¿sí?, anatema. No crean en eso. Dicen los mormones, pues a Joseph Smith se le apareció un ángel y nos describió el libro del Mormón. Pues es que Pablo dice que no hagan eso. Dicen los musulmanes, es que a Mahoma se le apareció un ángel y le dejó el Corán. Pues Pablo dice, no hagan eso. ¿Sí? ¿Podemos nosotros torcer la Escritura? ¿Puede alguien venir a torcernos la Escritura? Como en 2 Tesalonicenses. ¿Sí? Hasta cartas les mandaban a nombre de Pablo. Y podemos confundirnos acerca de qué es. Nadie os engañe. En ninguna manera, dice Pablo. Porque entre los tesalonicenses había unos que decían, ya está pasando. Ya lo estamos viviendo. Entonces primero les escribe una carta para decirles, oigan, pues aliéntense con eso. Y luego tan alentados estaban que ya decían, miren, ya pasó. Nos llegó una carta diciéndonos que ya pasó. Nadie os engañe. Nadie os mueva de su modo de pensar. ¿Sí? Y creo que, para acabar aquí, creo que la advertencia o la indicación en 2 Tesalonicenses 2:2 es que si tenemos una esperanza bienaventurada, leíamos en Tito, y si creemos que eso es bueno y esperamos la venida del Señor, dice el 2:2, no os conturbéis. ¿Sí? No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Sí? La única manera en la que no podemos ser movidos es si estamos bien arraigados aquí. Dice el discípulo Juan, no el Bautista, el otro, el que nos escribió el Evangelio, el que nos escribió 3 cartas, el que nos escribió Apocalipsis, el que era anciano en Éfeso, que estuvo ahí probablemente con Timoteo en algún punto y que era el que estaba acostado en el regazo del Señor en la última cena.
El discípulo amado que corrió a la tumba. ¿Quién era el que corría más rápido? Pedro, güey, él, ¿verdad? Que dijo, el discípulo corrió más rápido que el Pedro. El que estaba en la cruz y que Cristo le dijo, mamá, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu mamá, termina diciendo, amén, sí ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia, esperando esta venida. No nos conturbemos, no nos movamos. Sé que es un montón de información. Les agradezco su paciencia. Sé que a veces puedo hablar muy rápido o decir muchas ideas a la vez. Creo, antes de que terminemos, que vale la pena, sinceramente, te los digo otra vez de corazón, estudien, lean, rasquen. Van a salir dudas, van a salir contradicciones. Es natural. En la Biblia, en los evangelios, hay unos que se llamaban intérpretes de la ley, ¿se acuerdan? Porque el intérprete de la ley, ¿qué creen que hacía? Interpretaba la ley y la gente iba a decir, oye, la ley dice esto, ¿qué onda? Bueno, pues había controversias, había escribas. ¿Qué hacían los escribas? Escribían la ley. Todo lo que tenemos aquí vale la pena, ¿sí? Todo lo que tenemos aquí es precioso y está escrito para nuestra educación. Hay gente que ahorita quisiera tener una Biblia. ¿Cuántas Biblias tenemos aquí? Léanla. Estudiémosla. El próximo domingo vamos a ver un poquito más de esto que no alcancé hoy, no quiero alargar tanto. Y vamos a leer Tesalonicenses 5 de la primera y el 1 y el 2 de la segunda. No los voy a leer todos. Y vamos a intentar hacer un poquito de sentido de todos estos conceptos. Que si tribulación, que si rapto, que si segunda venida, que si milenio, que si hace sentido. Y vamos a ir a Mateo 24 y 25, donde Cristo mismo contesta la pregunta, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Dice la pregunta que le hacen puntualmente, le dice, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hace 2000 años se hacían estas preguntas, no las podemos hacer, no tampoco vamos a pasar toda la vida estudiándolo, un domingo más, y vamos a ver qué entendemos. Por último, ya voy a acabar, perdón, ya voy a cerrar esto. Conforme pasan los años, puede haber modas, puede haber, modas de cómo leer la Biblia, de cómo interpretar la ley, de qué creer de esto. De repente todo el mundo cree algo, de repente todo el mundo cree algo. Estoy suficientemente viejito para acordarme de al menos 2 modas acerca de esto en mis 32 años de vida. Y yo a veces digo, ¿y cuál van a creer en 15 años? ¿Qué se les va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Que tienen 10 años que se les ocurrió. No, probablemente tiene 100 años ahí. Y así como en nuestra vida puede pasar eso, en la vida de toda la iglesia pasa eso también. ¿Sí? Que si la reforma, ¿qué creían los de la reforma? No, pues Martín Lutero estaba peleadísimo contra el catolicismo. Qué bueno que se peleó contra el catolicismo porque nos hizo ver unas verdades, pero se equivocó en otras. ¿Sí? Que después vino otro cuate y se peleó con Martín Lutero. Y, hermanos, se mataban por cómo interpretar la Biblia. Y ahí está Calvino y otros tantos metidos en ese rollo. Y tal vez estaban tan peleados contra Lutero que cayeron en otro error. Difícilmente nosotros vamos a encontrar la verdad absoluta, pero vale la pena el esfuerzo dedicarnos a esto. Yo a veces me pregunto, ¿qué creían los padres de la fe? No me refiero a Abraham, Isaac y ellos. ¿Qué creían en Éfeso? ¿Qué les enseñó Juan? ¿Qué les enseñó Pablo? Por suerte tenemos eso escrito. Pablo sí les dijo, acuérdense de esto, no se dejen por lo otro. Hay escritos, y no están en la Biblia, y no tenemos por qué tomarlos como lectura bíblica, pero de discípulos de Juan. Juan fue anciano en Éfeso un montón de años hasta que lo metieron a la cárcel, lo mandaron a Patmos y nos escribió Apocalipsis. Pero mientras estaba en la iglesia de Éfeso, hay gente que convivió con él y hay historiadores que nos dicen, es que creemos esto del milenio. Y les puedo decir, por ejemplo, que por los primeros 100 años de la iglesia, todos creían en un milenio literal. ¿Por qué? Porque Juan, que conocían, les acababa de escribir 3 cartas, un evangelio y un libro, Apocalipsis, que decía que va a reinar 1000 años. Y probablemente Juan se los explicó. Oigan, yo se los escribí, pero si tienen dudas, pues echen un WhatsApp. Háblenme, aquí me tienen. ¿Y qué creían ellos? Que Cristo venía a la tierra y reinaba 1000 años. Entonces, si alguien viene después y dice, no, espérense. Ya le entendí.
digo yo, ¿por qué estamos inventando el hilo negro? Lo que dice la Biblia es verdad y pues dediquemos tiempo a estudiar. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que encontramos de ti en ella. Gracias porque pueden ser pues, retadores, algunas cosas pueden ser oscuras, otras tantas, y en la iluminación de nuestro conocimiento en ti nos das dirección, nos das norte, nos das entendimiento de tu carácter, y creo que sobre todas las cosas eso es lo que queremos encontrar. Ayúdanos a evitar controversias, ayúdanos a evitar problemas, ayúdanos a ver tu evangelio puro y digno de compartir a los demás. Danos sabiduría como iglesia. Gracias por esta reunión, gracias por los que estamos aquí. Gracias porque nos has mantenido aquí. Te pedimos que tu gracia nos siga acompañando. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por aguantarme esta hora. Próximo domingo le seguimos un ratito.